¿Qué tal, jóvenes? Ahora tenemos este otro caso llamado filtros pasaltas. Cuando tenemos, como habíamos comentado en otros videos, esto de aquí suele representar la respuesta en frecuencia de un sistema de control. Considerando que este sistema de control, representado por una función de transferencia GDS, tiene esta respuesta en frecuencia, si tiene esta característica se le suele llamar filtro pasalta. A diferencia del anterior filtro, el filtro pasabajas, este te deja pasar frecuencias que sean mayores a esta frecuencia de corte llamada omega subíndice C. ¿Qué significa esto? Repito, si aquí en este sistema de control lo sometemos a esta entrada con una amplitud, si quieren, fija, pero donde solamente variemos omega, es decir, la frecuencia angular de entrada, el impacto, como aquí lo indica, el impacto se va a ver en la magnitud. Y por lo tanto, si se ve el impacto en la magnitud, claro, también en la fase, pero si es en la magnitud, lo que va a pasar es que, tal y como lo indica aquí el gráfico, es si la frecuencia angular de la señal de entrada varía, cuando varíe entre 0 y omega subíndice C, la magnitud va a ser 0. Es decir, la salida prácticamente sería 0. Cuando la frecuencia angular de la señal de entrada esté por valores igual o mayor a este valor de omega subíndice C, que ya habíamos dicho que es la frecuencia angular de corte, entonces la magnitud sería de un valor 1. Por lo tanto, para frecuencias mayores o igual o mayor a omega subíndice C, prácticamente la salida sería igual que la entrada, ya que al ser la magnitud igual a 1, prácticamente sería 1 por A, donde A es la amplitud de la señal de entrada. Entonces, en este caso, frecuencias en la entrada, frecuencias en la señal de entrada menores a omega subíndice C, a la frecuencia de corte, prácticamente la amplitud es 0. Frecuencias iguales o mayores a omega subíndice C, o sea, las frecuencias aquí a la entrada, ¿no? De la señal de entrada, si es igual o mayor a omega subíndice C, en la salida prácticamente tendríamos la misma amplitud que la señal de entrada. Entonces, a manera de ejemplificar esto que les comento, aquí tenemos, considerando igual que omega subíndice C es igual a 10 radianes sobre segundo, vamos a considerar este caso 1. Tenemos una señal senoidal de amplitud más o menos 10 con una frecuencia angular de 5 radianes sobre segundo. Entonces, vamos a posicionarnos en la gráfica. Si este valor corresponde a 10 y 5 radianes, entonces andaría por aquí. Por lo tanto, significa que si la frecuencia de la señal de entrada, si la frecuencia angular de la señal de entrada anda en este rango, significa que la magnitud va a ser 0. Por lo tanto, el impacto en la salida va a ser que prácticamente mi señal de salida sea 0, independientemente de la amplitud. Si bien aquí son 10, aquí pudieron haber sido 100 también, más o menos 100, pero si la frecuencia anda dentro de este rango, antes de que sea, mientras que la frecuencia sea menor a esta frecuencia angular de corte, entonces la amplitud va a ser 0 porque la magnitud en este rango de frecuencias es 0. Y aquí se observa la salida, ¿no? Se observa este impacto en su amplitud a manera de representar que la salida sería 0 para esta señal de entrada. Por otro lado, jóvenes, aquí tenemos la misma señal de entrada, pero ahora lo que cambia es la frecuencia angular. Ahora son 15 radianes. ¿Qué va a pasar a la salida? Bueno, vamos a hacer referencia aquí al gráfico de respuesta en frecuencia. Si omega subíndice C es igual a 10 radianes y nuestra señal de entrada anda en 15, pues significa que anda en este rango. Por lo tanto, después de 10 radianes o a partir de 10 radianes sobre segundo, significa que la magnitud va a ser 1. Eso significa entonces que la salida tendería a ser de la misma amplitud que la señal de entrada, ¿no? Y eso se trata de representar aquí en el gráfico, ¿no? Esta señal entra y por las características de la respuesta en frecuencia para este ejemplo,
Sería, o sea, en función de esta respuesta en frecuencia, este sistema, lo que habría a la salida de este sistema, pues sería esta señal, ¿no? Donde la salida prácticamente es igual a la entrada en cuanto a amplitud. Recuerden que también hay un efecto en la fase, solamente que aquí lo único que estamos representando es el impacto en amplitud. Por lo tanto, también a partir de un análisis, como hemos hecho en unos ejercicios, también podemos plantear un gráfico de respuesta en frecuencia, pero en función de la fase. Esta respuesta en frecuencia sería magnitud versus frecuencia angular, pero también se podría construir una respuesta en frecuencia donde fuera fase versus frecuencia angular, ¿no? Pero en este caso solamente estamos analizando el impacto en la magnitud, lo cual va a afectar la amplitud de la señal a la salida, ¿no? Y bueno, los sistemas de control que tengan este comportamiento se les suelen llamar que tienen un comportamiento tipo filtro pasa altas. ¿Por qué? Porque solamente te deja pasar señales sin impactar a su amplitud a partir de frecuencias de valor que coincidan con la frecuencia angular de corte, ¿no? En este caso omega subíndice C. Si la señal de entrada contiene frecuencias menores a esta frecuencia angular, el impacto es que la magnitud vale 0 y por lo tanto la amplitud sería 0 también, ¿no? A la salida. Bueno, jóvenes, esto sería con respecto a filtro pasa altas. Saludos.